Según autoridades mexicanas, hasta este último jueves, 11 migrantes de los 114 ingresados a distintos hospitales luego del accidente ocurrido el pasado 9 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fueron dadas de alta y serán retornados a su país de origen. Con estas cifras se suma un total de 56 personas recuperadas del accidente ocurrido hace una semana, después de que un tráiler que transportaba alrededor de 170 migrantes provenientes de Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Honduras y Colombia, que buscaban viajar a los Estados Unidos, volcó, dejando el saldo de 57 personas fallecidas. Días anteriores, México dio a conocer que la mayoría de víctimas mortales eran de nacionalidad guatemalteca. En este sentido, se informó que expertos forenses aún están tratando de identificar a 34 cuerpos de migrantes para que sean repatriados a su país de origen. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el equipo del Registro Nacional de las Personas, RENAP, está trabajando conjuntamente con la Fiscalía General para tomar huellas dactiloscópicas en las diferentes morgues donde fueron trasladadas las víctimas mortales y así coadyuvar con la agilización de la identificación de los cuerpos. Ayer se cumplieron 8 días de esta tragedia, no miramos tampoco muchos avances en la investigación y ahora, Sandy, se pronuncia la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, radicada allá en los Estados Unidos mexicanos, para exigir que haya una investigación. Y es lógico, ¿no? Es decir, no solo México debe esclarecer esta situación, los culpables, quiénes son, en dónde están, a dónde se fueron, cuál es su conexión y qué estructura criminal de trata de personas integran, sino que también Guatemala debe de hacerlo y debe hacerlo de una manera un poquito más fuerte, un poquito más dura, porque al final de cuentas nosotros estamos poniendo aquí en nuestro país, al enviar a migrantes por las condiciones de vida, estamos poniendo a los muertos. Sí, Julio, la verdad es de que sabemos que los accidentes de tránsito donde varios migrantes han estado vulnerables, han perdido la vida, han resultado también heridos. Son varios los accidentes que se registran. De hecho, este año no es el único accidente que se registró. También recordemos que los primeros meses del año se reportó otro donde yo me pregunto, hasta este momento, ¿cuál es el avance de esa investigación? Porque si ni en ese caso han avanzado en poder reducir responsabilidades, en las esperanzas son muy pocas, Julio. Yo creo que ese es un buen factor para hacer esa ponderación, lo que estás mencionando. Y sé claramente que te estás refiriendo al caso de Tamaulipas, donde estamos hablando que 19 personas perdieron la vida, pasó el 20 y pico de enero de este año, han pasado prácticamente ya 11 meses, hay personas que están sindicadas de esta situación, que están sometidas a un proceso, pero al final de cuentas no pasa nada, ¿no? Y algo que tenemos que tener bien en claro es que nuestros países, con esa similitud de situaciones y de circunstancias en todo tipo y de todo nivel, hombre, es que México también maneja un alto nivel de impunidad y no vaya a ser, si ese es el parámetro para medir que no pudieron investigar 19 y decirnos quiénes son los responsables, ahora que fue una tragedia con 56 personas que fallecieron. Bueno, un difícil camino es el que tenemos. Totalmente, y esto no debe pasar, Julio, porque la verdad es que las autoridades mexicanas, ellos primero tienen que ir reforzando también sus fronteras, tienen que ir luchando también con las investigaciones en contra de los coyotes, porque si aquí en nuestro país hemos visto que ya se han realizado varias investigaciones y aún es un tema que bueno, va muy lento y que falta mucho por hacer, pero por lo menos se está empezando en México, es que es la cuna de la migración irregular, Julio, también. Sí, eso también, y esto me trae a colación algo que creo que es importante que reflexionemos. Independientemente de que la cuestión aspiracional es Estados Unidos, que por muchos factores pasan tantas cosas en México, no es solo culpa de México, sino que es culpa, en este caso, de muchos países latinoamericanos y otras partes del mundo, pero me voy a referir a 3 particularmente y tú sabes cuáles son: Honduras, El Salvador y Guatemala, porque es que aquí es donde deberían estarse dando los cambios estructurales para que tuviéramos, digamos, más que en números de crecimientos económicos, que tuviéramos reflejado eso en el crecimiento de la microeconomía, que se empezase a combatir efectivamente esa hambre, esa escasez, esa falta de trabajo, esa falta de oportunidad, esa situación de violencia, de delincuencia, que es, al final de cuentas, todo un conjunto de factores sociales que originan la migración. Eso no cambia, al contrario, se agudiza y empeora. Exactamente, Julio. La verdad es de que sabemos que siempre el que lleva las de perder es el migrante. Sí, es correcto. Al quien se
pareciera que los tratantes de personas, porque ya vémoslos por su nombre, eso es lo que son, sí, tratantes de personas. Delincuentes, ¿verdad? Pero pareciera que ellos les estuvieran haciendo un favor y no es así, porque se les paga. Y no se les paga 100 quetzales, $1000, no, son sumas realmente altas y que incluso algunos migrantes han indicado que hasta en la pandemia les han cobrado el aumento, imagínate tú, de la inflación a los viajes ilícitos. Es que eso de verdad... ¿Te recuerdas la información que hemos manejado, investigado y que teníamos documentada hasta hace apenas tal vez un mes, ¿no? $75,000 en promedio para este viaje. Pero ahora, precisamente lo que tú dices, el testimonio de un migrante que, por cierto, ni por ayuda de las autoridades mexicanas ni las nuestras, regresó por ayuda de su gente y sus familiares, vino y contó que son $100,000 los que le cobraron y este es su tercer intento. O sea, yo le diría, mire, de verdad, si usted no se quiere morir, mejor cambie la estrategia, pero irse allá definitivamente no es. No, no es el fin, porque ahora entonces estos accidentes y la forma del traslado que también se hace de los migrantes es uno de los peligros más y es una de las vulnerabilidades más que se suman a la lista de peligros que tiene que enfrentar un migrante, Julio, porque mira, asfixiados, con heridas o las situaciones de los accidentes de tránsito, se suma también cada vez más la probabilidad de perder la vida o de no llegar a ese destino y solo perder el dinero. El desierto, las maras, el narcotráfico, las autoridades corruptas que hay, a las cuales tienen que estar pagando allá en territorio mexicano. Sí, muchos factores. Vamos a ver unos datos importantes, adelante, por favor, Sandy, y a nuestra producción, muchísimas gracias, para que podamos seguir con este análisis. Y es que veamos lo siguiente. La Organización de Naciones Unidas pidió hoy al gobierno mexicano realizar una investigación sobre el accidente vial registrado el pasado 9 de diciembre en Chiapas. Quiere decir, le está diciendo, investiguen, pero investiguen seriamente. La vocera de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU afirmó en aquel país que están consternados por la muerte de los migrantes en el sur de México y que están urgiendo a las autoridades mexicanas a que lleven a cabo una investigación sobre los hechos con el fin de garantizar justicia para las víctimas y familiares. Previamente, en su cuenta de Twitter, el secretario general de ONU, Antonio Guterres, había trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas y expresó su solidaridad con los afectados por esta tragedia, ya que toda persona que busca una mejor vida merece seguridad y dignidad. Ojo, me quedo con las palabras de Antonio Guterres, y no porque esté completamente de acuerdo con muchas cosas. Me quedo con las palabras que necesita seguridad y dignidad y la necesita de sus propios países. Es que ahí es donde vamos a encontrar la solución a este tema. La pregunta es, ¿cuántas empresas han abierto acá? ¿Cuántos inversores han venido? ¿Cuántos turistas logramos atraer? ¿Cuántas personas nacionales que tienen la intención de invertir, ¿verdad? De constituirse en pequeños empresarios lo pueden hacer? Esto no lo estamos llevando a cabo en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y ahí está lo triste, por lo cual, Sandy, a pesar de estas tragedias, veremos cada vez más gente partir. Sí es lamentable, Julio, porque sabemos que, por un lado, está el tema que no cambian las condiciones por las cuales muchas personas migran, pero tampoco cambian las condiciones en las cuales también los riesgos van aumentando lejos de disminuirse. Porque imagínate, ahora entonces no se escapan de sufrir un accidente de tránsito, porque tampoco es que estos tratantes les den los medios de transporte más eficientes, más seguros, sino que les vale, la verdad. Son tratados de verdad, pero ni siquiera como animales, Julio. Y eso es difícil porque la vida humana no se le da el valor que merece. Ahí está. Por eso, fíjate, Sandy, que por eso, por tercera o cuarta ocasión en esta semana, le voy a decir a ustedes tratantes, coyotes, polleros, como les quieran llamar, que ustedes son unos delincuentes, por lo que tú estás diciendo. Porque precisamente para ellos es más importante el tema del dinero, porque esto no lo hacen por bondad, lo hacen por una dádiva económica muy alta, lo hacen a sabiendas de que no van a cuidar a sus clientes, llamémoslo así, lo hacen a sabiendas de los riesgos a los que los van a exponer y como tú dices, que los van a tratar en algunas ocasiones como esta, peor que se trataría a los propios animales, al ganado, a lo que fuere. Y entonces, al final de cuentas, yo creo que también pasa el problema, fuera de combatir las causas estructurales y sociales, por combatir lo que son las estructuras del coyotaje. Exactamente, Julio. Mira, lo que llama la atención también es que los estados tampoco es que hagan mayor cosa. Claro.
que también se está dejando el tema para tirándose unos a otros la chibolita, y cada país ahora tiene que asumir su responsabilidad. Sí. Cada país tiene que luchar también por sus migrantes, porque llamaba la atención también el hecho de que hay varias familias que todavía no tienen información de sus seres queridos que sospechan que pueden estar en este accidente o que se enteraron que sufrieron entonces heridas en este accidente, y todavía están entonces con esa incertidumbre de cómo se encontrarán, si estarán bien, si están graves, dónde pueden ir a buscarlos, cómo pueden hacer para traerlos. Y no hay mucha información. Entonces, ¿dónde está el apoyo también para los familiares de los migrantes ante emergencias como esta? No se mira. Incluso he de decir la poca información que fluye y la falta de claridad de las autoridades mexicanas. Dábamos a conocer esta misma semana cómo el propio presidente AMLO decía que no habían pasado por ningún puesto de control de migración, y vimos que esto es falso, que es mentira, pero que no están haciendo su trabajo bien, o simple y sencillamente están muy relajados y no les importa porque son migrantes de otro país, en este caso particularmente centroamericanos y guatemaltecos, o están plegados ya también a la alta corrupción de la trata de personas y de todas las esferas del crimen organizado. Como sea, no le veo por el momento a los Estados Unidos mexicanos una situación de que nos diga que va a haber justicia en este caso, porque si no hubo en el anterior, difícil esperarlo. Espero que se pueda hacer algo, porque recordemos, son vidas que se perdieron, son familias que están llorando, y que por lo menos la justicia, que hagan justicia por la muerte de sus familiares, creo que conforta un poco más. Sí. No va a cambiar la triste realidad que están viviendo, pero por lo menos saber que se hizo justicia, pero que ni siquiera eso reciban. Así es lamentable. La justicia siempre es importante. Bueno, le dejamos acá este tema para que usted, como siempre en casa, comente con sus familiares, con sus amigos y saque una buena conclusión, definitivamente la mejor. Ahora, vamos a hablar de otro tema. Ayer hablábamos del tema del salario mínimo. Hoy se anuncia por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo y del Ejecutivo en general que van a estar pendientes de este cumplimiento de esto para aplicar duras sanciones. Veamos qué tan duras. Por supuesto, veremos entonces cuál es el procedimiento que estarán ejecutando, pero cuando regresemos le daremos a conocer este análisis. Así es, no cambia, nosotros somos A la Medida.